Hola, voy a dar continuación a la lectura Los brotes de la milpa. Segunda parte. He aquí, pues, el principio de cuando se dispuso a hacer al hombre, cuando se buscó lo que debía entrar en la carne del hombre. Dijeron los progenitores, los creadores y formadores, que se llaman Tepeu y Gucumatz. Ha llegado el tiempo del amanecer, de que se termine la obra y aparezcan los que nos han de sustentar y nutrir, los hijos esclarecidos, los vasallos civilizados. Que aparezca el hombre, que aparezca la humanidad sobre la superficie de la tierra. Así dijeron. Llegaron, se reunieron y celebraron consejo en la oscuridad en la noche. Buscaron y discutieron, reflexionaron y pensaron. De esta manera, claramente salieron a la luz sus decisiones y encontraron y descubrieron lo que debía entrar en la carne del hombre. Poco faltaba para que el sol, la luna y las estrellas aparecieran sobre los creadores y formadores. Las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas vinieron de Pachil, de Cayalá. Los nombres de los animales que trajeron la comida son Yak, el gato del monte, Utiu, el coyote, Kel, la cotorra llamada Chocoyó, y Ho, el cuervo. Estos 4 animales dieron la noticia a los dioses de dónde estaban las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas. Les dijeron que fueran a Pachil. Les enseñaron el camino a Pachil. Así encontraron la comida y esta fue la que entró en la carne del hombre creado, del hombre formado. Esta fue su sangre. De esta se hizo la sangre del hombre. Así entró el maíz en el hombre, por obra de los progenitores. De esta manera, los dioses se llenaron de alegría, porque habían descubierto una hermosa tierra llena de deleites, abundante en mazorcas amarillas y mazorcas blancas, abundante también en pataste y cacao, y en innumerables zapotes, anonas, jocotes, nances, matasanos y miel. En aquel pueblo llamado Pachil y Cayalá había abundancia de sabrosos alimentos. Había alimentos de todas clases, alimentos pequeños y grandes, plantas pequeñas y plantas grandes. Los animales enseñaron el camino. Y moliendo entonces las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas, hizo Ishmucané 9 bebidas, y de este alimento provinieron la fuerza y la gordura, y con él crearon los músculos y el vigor del hombre. Esto hicieron los progenitores, los llamados Tepeu y Gucumatz. A continuación, los dioses entraron en pláticas acerca de la creación y formación de nuestra primera madre y nuestro primer padre. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Nuestro alimento. Así lo dispusieron los dioses. En la narrativa mítica mesoamericana, desde la antigüedad hasta nuestros días, hay 2 temas privilegiados. El primero es el solar, que relata cómo un dios tuvo que morir para transformarse en el creador-criatura del astro, cómo se convirtió en rey, ordenador y legislador del mundo, cómo dividió el tiempo, cómo mantiene la regularidad mundana, por qué en su papel de astro debe obedecer sus propias leyes, por qué
¿Por qué su curso es uniforme y no variable como el de la luna? ¿Por qué su luz es más intensa que la de esta? Y muchísimas otras particularidades de los cielos diurno y nocturno. El otro tema general privilegiado es del maíz, que en igual forma se aborda desde muy diferentes ángulos. Uno de ellos, importantísimo, visto anteriormente. Cómo el alimento por excelencia es tomado por los dioses para crear el cuerpo de los seres humanos. Más allá de la coincidencia del sol y del maíz como centros míticos, resalta su carácter arquetípico y su estrecha vinculación simbólica. Así, sus ciclos de vida, muerte, siguen el mismo patrón, que se ve repetido en las diferentes criaturas y en los relatos míticos sus aventuras suelen ser paralelas. Los relatos elegidos para integrar este capítulo pueden dividirse en 3 rubros. El primero, referente al origen del maíz y su aparición sobre la superficie de la tierra. El segundo, muestra la doble naturaleza del maíz, su sustancia divina y ligera y su sustancia pesada y perecedera. El tercero describe la necesidad que tienen los seres humanos de trabajar para la reproducción de las plantas en sus campos de cultivo. 3 antiguos mitos nahuas sobre el origen del maíz. Tomo de las fuentes coloniales tempranas del siglo XVI la información mítica de 3 textos nahuas. Las 2 primeras son brevísimas referencias del dios cuya sustancia formará el corazón del maíz. Es el llamado Sinteotl, dios de la mazorca madura de maíz. En el primero se menciona que nace de los cabellos de la diosa madre, aludiendo a sus característicos pelos de mazorca de maíz, que son los estilos de la flor femenina de la planta. El segundo es un mito dema, en el cual de las distintas partes del cuerpo divino surgen variadas plantas alimenticias, una de ellas, la principal, el maíz. El tercero de los relatos pertenece a un conjunto mítico que narra cómo los bienes más preciados del hombre, la lluvia, los alimentos, el fuego, la música, el tabaco, el pulque, etc., deben ser extraídos del mundo subterráneo de los dioses para ser llevados a la superficie de la tierra y ser entregados a los seres humanos. En este caso, el bien es el maíz, acompañado de otros alimentos de gran valor. Del tercer mito, he elegido la versión colonial temprana por ser uno de los textos más conocidos. Sin embargo, López Luján y yo hemos comprobado que es una narración incompleta, y una de nuestras bases fue la comparación con 52 versiones de diversos pueblos de tradición mesoamericana, pues muchas de ellas se refieren a que los dioses de la lluvia se roban y guardan los alimentos en los 4 extremos del mundo, desde donde los distribuirán. Otra vez. Se refieren a que los dioses de la lluvia se roban y guardan los alimentos en los 4 extremos del mundo, desde donde los distribuirán a los hombres. Otra falta notable en esta versión mítica colonial es que no se menciona que el maíz fue repartido en cada extremo del mundo, tomando como base el color de sus semillas, que coincide con el color del cuadrante. En efecto, los 4 colores que marcan los segmentos de la superficie de la Tierra son los mismos de los 4 colores principales del maíz. Relatos del nacimiento del dios Mazorca. 6 años después del diluvio, en un año Acatl, caña, nació
Cinteotl, hijo de Piltzintecuhtli, hecho con los cabellos de la diosa madre. Así fue hecho el maíz. Todos los dioses descendieron a una caverna donde el dios Piltzintecuhtli estaba acostado con la diosa Xochipilli, de la cual nació el dios Cinteotl. Cinteotl se metió bajo la tierra y de sus cabellos nació el algodón. De una de sus orejas, una semilla muy sabrosa que se llama Huautzontli. De la otra oreja, otra semilla. De la nariz, otra semilla llamada Chian, que es muy buena para beber en tiempo de calor. De los dedos salió el camote, que es como los nabos. De las uñas, el maíz largo. Y del resto del cuerpo, otros muchos frutos, los cuales los hombres siembran y cosechan. Relato del robo del maíz. Después de haber creado a los hombres, dijeron los dioses: ¿qué comerán? Todos buscan el alimento. Una hormiga roja fue al Tonacatepetl, cerro de la mies, a buscar el grano de maíz. Quetzalcóatl la encontró con el grano y le ordenó: dime dónde lo encontraste. Pero la hormiga no quiso revelarlo. Quetzalcóatl insistió, hasta que por fin la hormiga señaló el lugar de donde había ido a cogerlo, señalando el cerro. Entonces Quetzalcóatl se convirtió en hormiga negra y ambas penetraron al cerro, a su depósito para acarrear algunos granos a la superficie. Quetzalcóatl los llevó a Tamuanchán, donde los dioses lo masticaron y lo pusieron en la boca de los hombres creados para robustérselos. Después volvieron a hablar los dioses. Dijeron: ¿qué haremos con el Tonacatepetl? ¿Qué haremos con el Tonacatepetl? Quetzalcóatl ató el cerro con cordeles y quiso cargarlo, pero no pudo hacerlo. Entonces Oxomoco y su mujer Zipactonal tomaron los granos de maíz y con ellos agoraron, lanzándolos para que revelaran el misterio. Ambos vieron cómo había caído los granos de maíz y así adivinaron que solo Nanáhuatl podría golpear el Tonacatepetl hasta romperlo y liberar el maíz. Se pidió que estuvieran presentes los dioses de la lluvia de los 4 rumbos de la tierra, los Tlaloque azules, los Tlaloque blancos, los Tlaloque amarillos y los Tlaloque rojos. Entonces Nanáhuatl golpeó el cerro hasta que salieron de él el maíz blanco, el negro, el rojo, el amarillo, el frijol, el huautli, la chía, el michihuautli, pero todo allí fue arrebatado por los dioses de la lluvia. Cinteopiltzin, el venerable hijo dios mazorca de maíz. El relato mítico no es transparente. Su sentido oculto puede irse desentrañando paulatinamente. Conforme se comparan entre sí sus versiones, algunas veces muy numerosas, ya que en ellas las variantes del carácter y los nombres de los personajes, los episodios diferentes que componen cada uno de los relatos
y los plurales símbolos que refieren al tiempo-espacio de los dioses permiten ir construyendo todo un ambiente que nos es oscuro a quienes somos ajenos al ámbito cultural en cada narración se desarrolla. Al ámbito cultural en que cada narración se desarrolla. El caso del venerable hijo Dios Mazorca de Maíz es ilustrativo, ya que se trata de un mito muy importante, con características que lo enlazan con las hazañas que conocemos por documentos antiguos. Con pasajes del Popol Vuh entre los pueblos mayenses y de Quetzalcóatl entre los nahuas del Altiplano Central de México. Ya en sus formas actuales, el mito pertenece a muy diferentes pueblos, entre los que se encuentran los zoques, los popolocas, los nahuas, los tzotziles, los totonacos y los tepehuas, entre quienes el personaje central lleva los nombres de Coch, Omshuk, Sintiopiltzin y Tamacatzin. Como ser sobrenatural, según nos informa Munch, hablan de él los nahuas y los popolocas del istmo de Tehuantepec, quienes le atribuyen el ser gobernante del rumbo del sur, amarillo, hijo del sol, sabio, aborrecedor de la mentira, productor del renacimiento vegetal y creador de la carne, la sangre y el impulso vital del hombre. Por otra parte, los episodios son tan abundantes en cada relato que en su conjunto se descubre y se ratifica el sentido del mito. El padre y el hijo se identifican con el maíz, representante el primero del grano maduro en su ciclo vida-muerte, necesario para que cumpla su cometido en el mundo, mientras que el segundo es, precisamente, el principio germinativo que revivifica el alimento al convertirlo en una nueva planta que germina y brota a la superficie. Por ello, recibe también el nombre en español de Santo Maíz o Espíritu del Maíz. En el mito se señala la separación del ciclo. Es, según puede entenderse, un canto a la reproducción de las criaturas en la fase de resurgimiento gracias al carácter mortal de su cobertura pesada y al inmortal y divino del alma esencial. La parte perecedera y dura se une a la ligera y divina para integrar entre ambas al ser que vivirá en la tierra, y a su muerte se separan. El maíz, la criatura por excelencia, es la que adquiere aquí el carácter de arquetipo. Bueno, pues hasta aquí dejamos esta lectura que traía un poco la lengua trabada. Ay, disculpen. Muchas gracias.